Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar con la sesión del 22 de agosto. En este día vamos a trabajar sobre los enfoques de la administración. La administración siempre es el tema principal. Es organizar, dirigir y controlar. Organizar es definir los objetivos a corto y largo plazo. Dirigir es decidir quién los va a hacer, cómo y cuándo los va a hacer, y controlar. Es revisar que los objetivos se estén logrando y si no se están cumpliendo, corregir acciones para que se cumplan. Esa es la parte medular de de la administración. No es sencillo administrar, ya que en realidad a la hora de estar ya uno en el campo de trabajo, pues salen muchos factores que vienen a, a hacer mejor el trabajo si se hacen de la mejor manera y si no, vienen a entorpecerlo. Incluso las mismas relaciones laborales que pueden ir suscitando son factores que vienen a dañar. Pero los factores principales para una empresa, para una organización o institución, factores económicos, factores financieros, factores contables, factores legales, factores estructurales, serían los más importantes a en grandes rasgos para poder tener una buena administración, porque si no se cuentan con estos factores va a ser un poquito difícil el llevar a cabo un buen trabajo. Tenemos la administración científica o clásica. A esta corriente se le llama también administración científica por la racionalización, o sea, por volverse más eficaz y menos costosa. Es un proceso en donde se tiene como objetivo mejorar la producción específica, que hace de los métodos de ingeniería aplicados a la administración y debido a que desarrolla investigaciones experimentales orientadas hacia el rendimiento del obrero, siempre ir mejorando la calidad de trabajo. Ese es el campo, aunque el nombre se vaya así un poquito alto, amplio, se escuchara, pero al final termina radicando en ir mejorando siempre los rendimientos. Siempre va a ir rondando la administración en esa parte porque el interés de las instituciones u organizaciones es siempre ir mejorando a beneficio. Los, los creadores de esta escuela, de la administración científica, está Frederick Taylor y los esposos Hilbert y Henry, sí, los dos de apellido Gantt. Estos, a principios del siglo pasado, en Estados Unidos determinaron las bases de esta administración científica. Por ahí hemos hablado ya algo de Frederick Taylor, que es uno de los precursores en donde se, se tienen los cimientos de la administración. Vamos a ir adentrándonos un poquito más, ir conociendo algo más específicamente de Frederick, porque él también da a conocer 5 principios muy importantes que terminan apoyándose con otros que, que vienen a ser los cimientos muy fuertes de la administración. Frederick Taylor, pues, su parte de su biografía es que nació en Filadelfia en el siglo pasado y inicios de 1915. Se ha calificado a Frederick Taylor como el padre de la administración por haber investigado en forma sistemática el trabajo humano y haber aplicado el estudio de las operaciones fabriles, sobre todo en el área de producción. Como consecuencia de la observación que realizó a los procesos productivos, Taylor encontró 4 muy importantes. Dice que no existía ningún sistema efectivo de trabajo. No había un trabajo que les funcionaran a las empresas, a las instituciones. No habían incentivos económicos para que los obreros mejoraran su trabajo.
Esa es otra parte que él encontró dentro de su estudio. Tercero, las decisiones eran tomadas militar y empíricamente más que por conocimientos científicos. O sea, solamente era tomar decisiones y no se proyectaban para poder tener una idea más amplia de la situación. Los trabajadores eran incorporados al trabajo sin tomar en cuenta sus habilidades y aptitudes. No había una división laboral. Entonces solamente se contrataban, se colocaban en los puestos vacantes y no había una focalización sobre las personas con sus habilidades y aptitudes en donde pudieran desarrollarse mejor. Las principales aportaciones de Frederick Taylor en Tiempos y Movimientos, estos estudios consistieron en analizar escrupulosamente el tiempo que toma o debería tomar una máquina o un trabajador para efectuar un proceso dado. La comparación que Taylor va a ir dándonos es cómo el individuo puede ser más productivo dentro de un puesto laboral. Y por acá, él tiene algunos principios. Aquí aparecen 7. Los principales de él son 5. La selección científica y preparación del operario. O sea, el trabajador tiene que estar preparado específicamente en un área de trabajo. El establecimiento de cuotas de producción, saber cuánto debe producir en horas o en un horario laboral o en un día laboral. Él le establece esa parte muy, muy fuerte porque le da mucha importancia a la producción laboral específicamente. Proporcionar incentivos salariales es otro aspecto, otro principio que él dice que estos incentivos pueden mejorar el rendimiento del individuo a la hora de estar trabajando. Planificación centralizada. Taylor sostenía que la planificación debería ser realizada exclusivamente por los directivos debido a su gran importancia y el trabajo operativo o los obreros menospreciando la creatividad de estos últimos. Él creía que las personas que estaban en el mando eran los únicos encargados de realizar una planificación de trabajo. Y los otros que estaban abajo, pues ahí sí que solamente a cumplir se tendrían que dedicar. Ese es uno de los principios de dirección de las operaciones de Frederick Taylor. La integración del obrero al proceso. Taylor rectifica diciendo que su principio de planificación centralizada debe tomar en cuenta la visión del operario, puesto que no se logrará obtener la calidad esperada si no se toma en cuenta a ese que está abajo de la persona que planifica. Porque si no se tiene conocimiento de quiénes son los que van a llevar a cabo las acciones, entonces va a ser un poquito difícil el tener una planificación y no saber a quién delegársela. La supervisión lineofuncional de la producción. Dice Taylor que las funciones del supervisor deben ser muy, muy importantes y desconcentradas, ya que el supervisor tiene que trabajar en diferentes campos, en diferentes áreas, en diferentes sectores de la empresa o de la institución. Y el principio de control, que es el último, este principio consiste en verificar que el trabajo se realice de acuerdo con lo planificado. Si se planificó, pues verificar que ese se esté haciendo, cómo se pensó, quién lo debe realizar y en qué momento lo debe realizar. Si se encuentran errores en algunos de estos campos laborales, entonces en el momento exacto hay que corregir. Esa es una de las principales cosas que Frederick Taylor toma en cuenta dentro de su administración científica. Tenemos también a Henry Lawrence Gantt, junto con su esposa que mencionábamos al principio. Es originario del sur de Maryland, siempre Estados Unidos. Obtuvo el título de ingeniero, conoció a Taylor. Esa es una parte muy importante porque al final este sigue la misma línea de Taylor como su estudiante, como su discípulo, como su colaborador. Pero al final, lo que trata, bueno, Henry, lo que trata es que el trabajo ya no sea tan separado en
solamente pensar que quienes planifican son los que están en la jerarquía más alta y quienes van a llevar a cabo las acciones son los operarios. Aquí lo que trata él, Henry, es que haya más colaboración entre estos dos grupos de personas dentro de una organización, que el trabajo sea colaborativo, que ya no sea impositivo y lógicamente pues que tienen que haber bonificaciones para poder mejorar ese, ese trabajo, ese campo laboral. El rendimiento de cada operario se va a mejorar si hay bonificaciones, si hay incentivos económicos. La misma línea de Frederick. Las principales aportaciones de Henry. La gráfica de Gantt, que ustedes, estoy seguro, la van a utilizar por ahí ya en uno de los cursos. Esta gráfica sirve para la planificación y control de una serie de actividades descritas para un periodo determinado. Hay primas y tareas de Gantt. Este es un sistema de bonificaciones que consistía en fijarles a los trabajadores una serie de actividades bien definidas y mejor remuneradas. En este caso, él ya no daba solamente los incentivos por darlos o por la cantidad de trabajo, sino que ya habían ciertas características que se tomaban en cuenta para ser remuneradas de una mejor manera ciertas actividades en una empresa. La psicología en el trabajo. Dio gran importancia a la aplicación de la psicología en las relaciones con los empleados. Toma en cuenta, como les decía, la colaboración, el trabajo en conjunto, el trabajo en equipo. El adiestramiento del empleado. Consideró que el adiestramiento del empleado era fundamental para la buena marcha de la empresa. Él trata entonces ya de abarcar un campo más amplio de lo que abarcaba su maestro, en este caso Frederick Taylor. Ya no solamente de fijar al empleado en un área específica de trabajo por su especialidad, no, también hay que prepararlo, dice Henry. Entonces, como que el campo laboral y el ámbito o el contexto de trabajo se va mejorando tanto para el empleado como para las ganancias de las empresas. Y acá un diagrama de Gantt, que es un ejemplo en donde se pueden ver las actividades que se van a realizar, aunque acá están un poco resumidas, bastante cortas, pero si vamos a realizar planos, bueno, ¿en qué fecha lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer el 3 de febrero del 2008, dice acá. El 18 de febrero del 2008, vamos a llegar a esta fecha realizando planos. ¿Cuándo vamos a conseguir la licencia para poder construir en este caso? Bueno, la vamos a pedir o vamos a solicitarla entre la semana del 4 de marzo. Esperemos que nos la den hasta el 19 de marzo. Entonces ya tenemos unas actividades específicas y fechas específicas en que se van a ir realizando. El financiamiento, no importa que tengamos ese traslape de tiempos y de acciones. Vean acá, aparece en planos marcado hasta el 18 de febrero, mientras que el financiamiento aparece hasta el 3 de febrero, nada más. Entonces, por ahí es donde se pueden ir fijando las actividades y las fechas en que deben irse logrando o en que deben cumplirse esas actividades. Puede usted colocar en el lado izquierdo todas las actividades que usted vaya a realizar y en este cuadro grande ir colocando fechas específicas en cada cuadro o los cuadros que usted necesite para cada actividad. El tiempo que usted necesite para cada actividad, vaya delimitándolo de una vez. Acá se dan fechas así encima delimitadas solamente por el espacio que ocupan y la cantidad de cuadros que puedan llegar a ocupar. Pero usted puede agarrar cuadro por cuadro, colocarle fecha para que ir llenando esos espacios en que se van a ir cumpliendo esas actividades específicamente. Entonces, este cuadro, diagrama de Gantt, ustedes de repente lo van a utilizar por ahí para ir programando, no sé, o ya lo utilizaron, sus clases, por ejemplo, cuándo las van a realizar, cuándo llevaron el permiso o cuándo van a llevar el permiso
instituto o la institución o la empresa donde van a hacer, donde van a trabajar o alguna actividad grande. Entonces ustedes van a ir planificando todas esas actividades y las van a ir colocando dentro del cuadro, marcándose en qué fecha se tienen que lograr o se van a realizar. Henry Fayol, otro precursor que hemos estado hablando durante las semanas anteriores, pero que es uno de los más importantes precursores de la administración. Estamos siempre en el tiempo de 1800 a 1925 y en este caso pues abarca el tiempo también que fue contemporáneo de Frederick Taylor y de Henry. Entonces, estos tres trabajaron y se metieron mucho en la administración. Solo que este es francés, Henry Fayol es francés y los dos anteriores son norteamericanos. Posiblemente es el autor más distinguido en el campo administrativo. Desempeñó diversos puestos en las minas de carbón de Commonwealth cuando fue nombrado administrador general. La empresa estaba a un paso de bancarrota y 30 años después, él logra que esta empresa pues, resurja y entonces sea una de las empresas más poderosas de Francia. Con su administración mejoró levantarla. Él da acá un esquema. Dice que primero se debe planificar la administración del negocio. Después se organiza, se tiene una dirección y se debe tener un control, dice. Ese es un esquema bastante amplio porque más adelante este señor nos da a conocer 14 principios en donde deben aplicarse para poder tener un buen final o un buen proceso en el campo administrativo en una empresa. Y las principales aportaciones. La Universidad de la Teoría Administrativa, dice Fayol, que afirma que la administración es aplicable a todas las actividades humanas y grupos sociales. Acá no hay distinción de que solamente en las empresas o solamente en las instituciones. No, usted tiene que saber administrar hasta su tiempo. Usted tiene que saber administrar todo lo que usted haga en un día. Para ello usted debe planificar, debe tener claro qué es lo que va a hacer, debe ser organizado, debe tener una dirección y también debe tener control de esas actividades. El proceso administrativo, Henry Fayol sostuvo que la organización es una entidad abstracta, la cual debe estar dirigida por un conjunto de pasos que lo llevarán al logro de sus objetivos. Y este conjunto de pasos, él los delimita como la planeación, prever, la organización, la dirección, o sea, saber el dirigir, en este caso el comandar, la coordinación y el control. Esos son los pasos principales Fayol, que este señor nos da como parte principal, porque él es uno de los principales a la hora de entrar en el campo laboral directamente, no solamente en teoría, porque él fue un administrador de una de las empresas que estaba prácticamente quebrada. Veamos acá los 14 principios que este señor nos dice. Y por acá quiero que veamos el número 1, división de trabajo. La división de trabajo dice que dice que se reduce el número de tareas al que se debe dedicar la atención a fin de producir y mejorar el trabajo. Si nosotros tenemos una delimitación de trabajo específica, entonces vamos a rendir más.
no vamos a estar haciendo todo, sino que vamos a estar específicamente en un área de trabajo. Entonces, nuestro rendimiento va a ser mejor. De ahí es donde ya hay que ir separando entonces las funciones de un empleado y lo vamos a ubicar en un puesto específico para que ahí desarrolle su labor. La autoridad y responsabilidad es el segundo de los 14 principios. La autoridad de dar órdenes consigo, pues trae responsabilidades. Y estas responsabilidades son las que muchas veces no nos gustan porque quedamos mal o después nos ven mal las personas a las que les damos esas órdenes. Porque la mayoría de veces la persona que tiene la autoridad cae mal. Y cae mal porque tiene que mandar, tiene que dar órdenes. Y al dar órdenes, las personas que están bajo su mando muchas veces no las ven de buena manera. Y entonces comienzan ahí las molestias o incomodidades. La disciplina implica respetar los acuerdos entre la empresa y sus empleados, así como aplicar sanciones de forma juiciosa. La disciplina son acuerdos entre sus mismos empleados y la empresa para poder realizar de la mejor manera el trabajo que se les haya aplicado. Ser cumplido, ser respetuoso con los demás y realizar las acciones que le han encomendado. Esa es una parte medular. El problema muchas veces es que no somos disciplinados en muchas áreas de nuestra vida y entonces nos cuesta llegar a cumplir cuando tenemos que cumplir específicamente en ciertas partes de nuestro trabajo. La unidad de mando. Los empleados deben recibir órdenes de un solo jefe para evitar confusiones sobre las instrucciones que se le proporcionan. Si tenemos una jerarquía, esa jerarquía se tiene que respetar y esa unidad de mando va a ser la única que va a estar dando instrucciones para que se realicen las acciones. El problema es que muchas veces nosotros no tenemos claro quién es el jefe o quién es el que manda, sino que cualquier persona puede dar órdenes, cualquier persona puede sugerir, cualquier persona puede entonces mandar. Y ese es uno de los desórdenes que muchas veces lleva a la quiebra a muchas empresas. La unidad de dirección. La unidad de dirección indica que cada grupo de actividades con un solo objetivo debe ser unificado en un solo plan y bajo el mando de un solo jefe. De lo contrario, no vamos a saber hacia dónde vamos y debemos tener claro cuáles son las actividades que se van a realizar, cuándo se van a realizar y quién las va a realizar si una sola persona tiene la unidad de dirección, si sabe hacia dónde nos tiene que llevar. De lo contrario, nosotros vamos a agarrar nuestro propio camino, nuestro propio rumbo, vamos a hacer actividades que creemos que son buenas para nosotros, pero a la larga puede hacer que no sean buenas para la institución o para la empresa. Entonces ahí es donde ya se pierde un poquito el horizonte. La subordinación del interés individual al general. El interés de un empleado o grupo de empleados no debe prevalecer sobre el de la compañía o organización. Mis intereses individuales o mis intereses dentro de un pequeño grupo o los intereses de un pequeño grupo no deben ser más importantes que los intereses de la organización. Entonces hay que saber ahí de que si hay un beneficio para un solo grupo, este interés se tiene que quedar rezagado, porque los intereses que van a prevalecer son los intereses de la empresa, los intereses de la institución, dejando los míos, mis intereses individuales, a un lado. La remuneración al personal. Para mantener la lealtad y apoyo de los empleados, estos deben recibir un pago justo por los servicios prestados. Es una de las razones por lo que los empleados trabajan bien si tienen un salario acorde a las actividades que desenvuelven, que desarrollan. Entonces por ahí siempre hay que tener cuidado cuando lleguemos a estar en un puesto administrativo de tener al empleado con una remuneración
acorde a las actividades que se estén desarrollando. Y seguro, el empleado va a estar contento, trabajando, cumpliendo con su empresa. La descentralización versus la centralización. El grado apropiado de centralización varía con cada asunto en particular. Eso sí va a ser. Se debe buscar la proporción adecuada para poder saber si se puede descentralizar o no una institución o una empresa. Eso va a depender muchas veces de la parte jerárquica más alta de la empresa o institución donde se esté dando esta situación. Si se puede descentralizar, pues que se haga para brindar un mejor servicio, para cubrir un campo laboral mucho más amplio. En fin, ahí van a tomarse en cuenta muchos criterios. Y como claramente lo dice acá Fayol, pues van a ser casos muy particulares. La jerarquía. Debe haber una cadena de mando. Sabemos que en la cadena de mando hay superiores que vienen desde la última autoridad a los rangos más bajos. Esta cadena de mando es jerárquica. Hay un jefe, hay un subjefe, hay personas que van a realizar actividades de término medio dentro de la empresa y hay personas que van a realizar las actividades de campo. Entonces, respetando esa jerarquía y reconociendo esa jerarquía, las actividades dentro de la administración se van a realizar de la mejor manera. El orden, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Debemos saber que si estamos en la empresa y tenemos un tiempo de un horario de trabajo, pues respetar ese horario de trabajo y hacer lo que nos toque hacer en el lugar correcto y la hora correcta. La equidad es una combinación de amabilidad y justicia, porque acá lo que se trata es que todos sean equitativos dentro de una institución, dentro de una empresa. Que el jefe trate de mantener esta parte de no sobrepasarse y los subordinados tampoco de sublevarse. Esa equidad dentro de la parte administrativa tiene que ser muy política para llegar a tratar situaciones en donde no se dañen susceptibilidades tanto de los obreros como de los administrativos. La estabilidad del personal. Una rotación alta de personal incrementa la ineficiencia. Muchas empresas, muchas instituciones creen que a la hora de estar moviendo el personal de un área de trabajo a otra, eso les puede llegar a funcionar. Es posible y va a depender de los casos muy particulares, pero, pero, Frederick, pero Henry Fayol, perdón, sí cree de que si el empleado, de que si el trabajador se mantiene estable en su puesto laboral, va a rendir mejor. No va a tener que estarse preparando para diferentes actividades constantemente porque lo están cambiando de lugar de trabajo. Entonces esa estabilidad del personal va a ayudar a que se mejore el producto o el trabajo dentro de la empresa. Iniciativa involucra pensar en un plan y asegurar su éxito. La iniciativa tiene que estar siempre presente para poder hacer cosas nuevas y hacerlas en el momento debido. No dejar que otro se ponga adelante con lo que muchas veces nosotros tenemos que hacer. El espíritu de grupo o unión de personal. La unión es la fuerza y tiene la armonía entre el personal. Si se si se empatiza con los compañeros de trabajo, entonces se va a tener una armonía en el personal que va a crear un ambiente agradable para todos. Y al tener un ambiente agradable dentro de la empresa, entonces se van a tener mejores resultados en el trabajo. Así lo reconoce entonces Henry Fire con estos 14 principios de la administración. Esto prácticamente es la base de lo que debería tomarse como rumbo o como camino, como horizonte en todas las administraciones.
Importancia de la enseñanza de la administración en escuelas y universidades. Otra de las grandes aportaciones de Fayol fue demostrar que la administración debía ser enseñada en escuelas primarias, secundarias y universidades, ya que la administración no es un conocimiento específico en un área en donde solamente va a servir para una parte en un área específica de la vida, sino que va a servirle a todo el mundo, como lo dice acá en el segundo párrafo. La administración va a estar en todos los campos, en todos los ámbitos de la vida del ser humano. Las áreas funcionales de la administración, Henry Fayol detecta y describe 6. La técnica, la función de producir y mantener la planta. La comercial, la compra, venta e intercambio. La financiera, búsqueda y uso óptimo del capital. La contable, el balance en las operaciones. De seguridad, protección de personal y propiedad. Administrativa, procesos administrativos. Y el perfil de las habilidades de los administradores en los diferentes niveles jerárquicos. Son 6 áreas que él reconoce dentro de las 6 áreas funcionales que reconoce dentro de las organizaciones. Los Hilbert, que son los otros precursores dentro de la administración, pues también dan a conocer sus propios puntos de vista, aunque siguen siendo discípulos de algunos de estos señores. Por ejemplo, Frank Hilbert es un discípulo de Taylor y se dedicó a trabajar la construcción, se inició como aprendiz de albañil. Fue precisamente en esta actividad donde implementó un método para efectuar el menor número de movimientos en el menor tiempo posible. Cada quien fue tratando de implementar conocimientos en su campo laboral y como claramente podemos darnos cuenta con los inicios de la administración de los Hilbert, es que en su área específica la implementan. Las principales aportaciones de estos señores, la ergonomía, lograron cambiar de modo único los conocimientos en psicología de Lydia Moller con los de su expuso Frank Hilbert en ingeniería para llevar a cabo un trabajo en que se incluye la comprensión tanto del factor humano como el conocimiento de los materiales. Como él trabajaba en la construcción, pues debió saber el rendimiento laboral de la mano de obra y la utilización de un material que sí le fuera funcional en este caso en las construcciones. Desde el material hasta las maquinarias e instalaciones en donde él se desempeñaba como trabajador. Y por ahí vamos a encontrar también que hay un conjunto de símbolos que ellos aplican, que acá creo que no se ven muy bien, que aplican dentro de sus estudios. Y ellos los llamaron como maximientos en el arte, en el círculo de suprimir el desperdicio de las fuerzas, dicen ellos. Ellos lo que tratan de hacer es ocupar esa fuerza laboral o esa fuerza de maquinaria o esa fuerza de materiales y herramientas para no desperdiciar demasiado. Entonces ellos utilizan colores para poder ir dando a conocer algunas de ellas. Y por ahí encontramos que dice buscar colocación previa, ¿sí? Buscar colocación previa. La selección e inspeccionar. Aparece el transporte en vacío, aparece en transporte de carga, aparece. Ellos prácticamente quieren hacer uso más de lo que ya tienen y no desperdiciar esas energías o fuentes que ya poseen. Esa es su base prácticamente por la fuente laboral que tenían. Muy bien, muchas gracias. Esta es la parte en donde terminamos básicamente entonces el contenido de esta sesión.